asegura eso? ¿Qué asegura eso? Asegura que si yo distribuyo de manera aleatoria la población a dos grupos, todas las variables, todas las variables van a distribuir igual en ambos grupos. Van a distribuir igual. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo distribuyo al azar la mitad del grupo de una población a un grupo y al otro, y yo mido la media del colesterol en un grupo, va a ser igual en el otro grupo, la media. Si mido la proporción de gente que fuma, va a ser igual en un grupo y en el otro. Todos los parámetros, todas las variables que ustedes midan van a ser estadísticamente iguales. Y eso se consigue, ¿cómo? Es imposible dividir el mundo en dos. Se consigue teniendo una muestra de la población grande, lo más grande posible. 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 personas, ojalá. Eso es una tremenda muestra, ¿sí? Y esa muestra, las personas que van a conformar esa muestra se distribuyen al azar a dos grupos. ¿Y qué se ha demostrado? Vuelvo a repetir, que como la asignación es aleatoria, las medias y las proporciones de las variables se distribuyen igual en ambos grupos. Loco eso, ¿no? Eso pasa cuando estamos manejando números grandes, ¿sí? La media de la glicemia va a ser igual en ambos grupos. La media de la presión arterial va a ser igual en ambos grupos. La media, ¿sí? No significa que cada una de las personas va a tener la misma presión, sino que la media, el promedio de la presión en el grupo A va a ser igual a la presión del grupo B. Y todas las variables, miren, hasta en otros años me dice el profe, la cantidad de deporte que practica también se va a distribuir igual. Y la media de las horas y el tipo de deporte que practica se va a distribuir igual en ambos grupos. La media o la proporción va a ser la misma en ambos grupos. Eso está demostrado lo que le estoy diciendo, ¿sí? Que si el N es grande y la asignación es aleatoria, dame un segundo, dos requisitos, N grande y asignación aleatoria, todas las variables que describen una población van a ser iguales entre las dos poblaciones. ¿Sí? ¿Sí? Es loco eso, ¿no? ¿Les parece intuitivo o es contraintuitivo lo que estoy diciendo? Ya, pero es así, eso está demostrado, ¿sí? En serio, ¿sí? Voy a darle otro ejemplo, pero prefiero usar estadística cuando estemos en estadística, que apoya esta idea, ¿sí? Miren, se los voy a dar al tiro para que se convenzan. Imagínense que ustedes son el mundo, la cantidad de habitantes del mundo, y yo al azar los divido en dos grupos. No sé quién va a quedar en cuál grupo, pero la mitad al azar en un grupo y la mitad en el otro grupo. Yo les voy a tomar a cada uno de ustedes una muestra de sangre. A cada uno de ustedes, en ambos grupos. Y voy a mezclarlas. Voy a mezclar cada una de las muestras de sangre del grupo A en ese grupo y voy a mezclar todas las muestras de sangre del grupo B. ¿Eso qué significa? Que voy a tener una única muestra del grupo A y una única muestra del grupo B. ¿Cierto? Porque las mezclé. ¿Sí? Ya, si yo mido la media de la glucosa, va a ser la misma en ambos grupos. Si yo mido el colesterol, va a ser el mismo en ambos grupos. Todo lo que midan va a ser el mismo. En este caso es contraintuitivo todavía porque ustedes se conocen, ¿sí? Pero por ejemplo, si, insisto, fuese una población más grande, si yo midiera cuánta gente fuma en este grupo, la proporción va a ser la misma que en el otro. Siempre y cuando el N sea grande y la asignación sea aleatoria. ¿Sí? ¿En serio que es así? ¿Sí? Digan. ¿Cuánto sería una muestra grande? Porque, por ejemplo, aquí en la sala yo creo que todavía no es un espacio muestral muy grande y entonces igual van a haber variables que van a salir disparadas y todo. Pero... Sí, tiene que ser miles de personas, ojalá. Por eso que los ensayos clínicos ocupan, no sé si miles, los más grandes pueden ocupar miles, pero hay ensayos clínicos que parten en 300 personas. 300 personas es un número grande ya, ¿sí? Lo que pasa es que, ojo, yo sigo alineándome al contrafactual, sigo alineándome al experimento teórico, ¿sí? Pero en la realidad se constata, se verifica lo que le estoy diciendo.
que la media de todas las variables que usted mida en un grupo va a ser igual a la media del otro. En serio, así va a ser. ¿Sí? Eso es empírico, se demostró, está demostrado. ¿Sí? Ya, ahora, dado que la media del colesterol del grupo A y la media del colesterol del grupo B son iguales, si yo aplico un tratamiento aquí, y ese tratamiento solo este grupo, no este, y en este tratamiento varía la media del colesterol, yo no tengo duda que el efecto es por la droga, por el tratamiento. Porque eran iguales, basalmente eran iguales. Basalmente todas las variables que usted mida de ambos grupos van a ser iguales. Ojo, ¿qué significa iguales? Entre paréntesis. Eso no lo hemos dicho. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía que un 10 puede ser distinto o igual a un 15? Ya. Iguales estadísticamente. Eso significa que hay una tendencia central y una variabilidad. ¿Sí? Entonces, van a ser iguales, por ejemplo, porque comparten valores de la variabilidad. Y dado que comparten, se solapan los intervalos de valores, podemos asumir que no hay diferencia en ambos grupos. Y la media es la misma, la media y la proporción es la misma. ¿Sí? Ya, eso, yo insisto, es como contraintuitivo, pero es así. ¿Sí? Por lo tanto, vuelvo a repetir, en el área de asignación aleatoria, todo lo que ustedes midan va a ser igual. Por lo tanto, si yo aplico un tratamiento, una intervención, y veo algún cambio en la variable respecto al otro grupo, es porque la causalidad, la causa es la intervención que realicé. Y no hay dudas. Y ojo, eso es un consenso en la comunidad científica. Nadie duda de ese experimento. ¿Sí? Nadie va a decir, no, eso está malo. No, sí, tenéis razón. ¿Sí? Es real. ¿Sí? Es real. Lo que pasa es que hay una variabilidad de la variable, pero lo que pasa es que lo que uno demuestra es, a ver, ¿qué importa el efecto individual o el efecto poblacional? Lo que importa, lo que nos permite generar conocimiento reproducible, predecible, es los resultados poblacionales. Siempre en la dispersión van a haber extremos que se van a alejar. Pero esos extremos son iguales en ambos grupos. ¿Sí? Lo que importa es el resultado o la diferencia poblacional. Y la estadística mide eso, la diferencia en parámetros poblacionales. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hablar harto de esto en estadística, insisto, pero necesito anticiparme un poco. Pero entonces, lo primero, esto que acabamos de decir es el diseño de un ensayo clínico. Por lo tanto, el ensayo clínico bien hecho, con un N grande y asignación aleatoria, es lo que más se parece en la vida real al contrafactual. También eso es un consenso irrefutable en la comunidad científica. ¿Sí? Lo más parecido de verdad que podemos hacer a un experimento contrafactual es un ensayo clínico aleatorizado. ¿Sí? ¿Sí? Y por eso que siempre la mejor evidencia que podemos generar va a provenir de un ensayo clínico aleatorizado. ¿Sí? Obviamente con consideraciones éticas, ya hablamos de eso en el día anterior, ¿cierto? Para estudios de teología, ¿podemos hacer un ensayo clínico? Para preguntas de teología. ¿Cuáles son las preguntas de teología? Pero tienen un nombre, por ejemplo, que son de daño, etiología, causa, daño, identificar factores de riesgo o protectores en la etapa prepatogénica. ¿Sí? El típico, si fumar o no produce cáncer. ¿Sí? Si hacer deporte o no reduce infarto, asumiendo que no lo sabemos, ¿cierto? Que por algo estamos hablando de investigación, estamos en ese campo, ¿cierto? ¿Sí? Y por lo tanto, esas preguntas no pueden ser sujetos de un ensayo clínico, ¿o sí? Podemos hacer un ensayo clínico para ver si el deporte previene infarto o si el tabaco produce cáncer. ¿Podemos hacer un ensayo clínico? De poder, podemos, pero no es ético.
no es ético, porque eso significa deliberadamente a un grupo ponerlo a fumar y a otro grupo no. Entonces, todos los estudios de biología en los cuales sospechamos de que algo nos puede hacer daño deben ser observacionales, deben ser un estudio de cohorte o caso control, como ya los definimos en la clase anterior. ¿Sí? Vamos a hablar de nuevo de eso. ¿Sí? Pero entonces, eso es importante. Solamente aquellos estudios de intervención benéfica van a ser susceptibles de aplicar a un ensayo clínico. ¿Sí? Si yo tengo sospechas de que la intervención es dañina, éticamente no se puede aprobar, no se puede hacer, y por lo tanto debo recurrir a un estudio observacional. ¿Qué se parece al ensayo clínico? Menos. ¿Sí? Ya algo hablamos la semana pasada de esto, ¿sí? Cuando hablamos de la diferencia de un estudio de cohorte y un caso control. ¿Se acuerdan de la diferencia que había entre un estudio de cohorte y un caso control? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Usted estaba o no? No estaba. Sí. Ya, ¿cuál es la diferencia? El caso con... no me acuerdo bien. No. Ya, no se acuerda, ya, pero no importa, miren. Tengo que hablar de esto, así que lo voy a adelantar. Siempre que estemos haciendo un estudio analítico, lo que estamos haciendo es esto. Donde esto es una exposición que puede ser un factor protector, un factor de riesgo, un fármaco, una terapia, ¿cierto? Y un desenlace. Y lo que queremos es ver si hay asociación. Al menos, asociación. Esa es la meta de toda la investigación analítica. Dando una variable de exposición, quiero ver si esa variable de exposición provoca un desenlace. Todas las investigaciones se basan en eso, en esa idea. ¿Sí? Ahora, en el caso de un ensayo clínico, ¿qué es lo que lo hace? La exposición, ¿qué es lo que es? Pensemos en un fármaco, ¿cierto? Y lo que uno hace es tomar un grupo, tomar una muestra grande, asignarla aleatoriamente a ambos grupos, a dos grupos, a uno darle el mejor tratamiento disponible y al otro darle la droga nueva, ¿cierto? La droga nueva. ¿Sí? Y seguirlos en el tiempo y esperar medir la proporción de desenlace. ¿Sí? Hay que definir el desenlace. ¿Sí? Lo típico, ¿cierto? Aspirina infarto. Ese es el ejemplo más fácil de entender, ¿cierto? Un grupo con el mejor tratamiento contra infarto y otro grupo con aspirina. ¿Sí? Y comenzamos hoy, al mismo tiempo, y lo seguimos en el tiempo. Y a un grupo le damos el tratamiento alternativo, que ya existe, y al otro aspirina. Y lo seguimos, esperamos que el tiempo pase. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Depende, pues. Puede ser días, va a depender del problema en particular y del conocimiento previo existente respecto al problema en particular. ¿Sí? Pueden ser años como pueden ser días. ¿Sí? Hay tratamientos que los efectos se ven inmediatamente, se ven en horas, pero igual es una exposición y un desenlace. ¿Sí? ¿Cómo? Si le da infarto, no se ríe. ¿Cómo? Si usted le está dando una droga nueva, el paciente se infartó y ahí ya no se puede seguir el plan. Entonces, le dio infarto. Es que el desenlace es el infarto. Por eso, entonces hasta ahí llega esto. Sí, la pregunta es cuánto tiempo. Va a depender de la pregunta, de la naturaleza de la pregunta, ¿sí? Miren, puede dar... ¿Qué cosa se le ocurre que actúa rápido? Un tratamiento farmacológico que actúa rápido. ¿Cierto? El nitrocruciato de sodio, ¿cierto? Que es un dador de óxido nítrico para angina de pecho, ¿cierto? Eso tiene un efecto rápido, ¿sí? En este caso es óxido nítrico. El nitrocruciato de sodio es un dador directo de óxido nítrico, ¿sí? Va a pasar toda la vía de señalización y genera el producto final de la vía que es óxido nítrico, ¿sí? Ya, en ese caso, ¿cuánto voy a esperar? Minutos, porque se sabe que una persona que está con una angina inestable puede morir de infarto en las próximas 12 horas. ¿Sí? Y tal vez ese es el tiempo que hay que esperar. ¿Y por qué no? Porque yo quiero una medida rápida, una medida que actúe de inmediato como de SOS.
Porque si quiero otra cosa, otro fármaco, a lo mejor voy a probar otro tiempo. Pero en esa escala temporal yo quiero una introducción de sodio que es difusible, es rápido, está disponible. Veamos horas. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, esto del tiempo depende del problema. ¿Sí? Dígame. No sé, disculpe, ¿hasta cuándo se define que es ético seguir esperando a que haga efecto el fármaco? Todo el tiempo, mira, muy buena pregunta, todo el tiempo que sea plausible con la biología del fenómeno, ¿sí? Y todo el tiempo que tengas dinero para esperar. ¿Sí? Si no tienes dinero para esperar un tiempo plausible, no haces el estudio, pues, ¿no? Porque si lo vas a suspender al año, cuando tú sabes que típico cáncer, ¿cierto? Que el cáncer no va a aparecer en 3 años, va a aparecer en 10. ¿Tienes plata para esperar 10 años? Porque esa es la media del tiempo. Y eso se sabe de la estadística descriptiva, de la historia natural, por ejemplo. ¿Sí? Uno ya sabe que más o menos estos son los tiempos. Ah, ya, me voy a embarcar ese tiempo y 2 años más. Eso lo vamos a seguir. Nadie te podría objetar eso, porque existe evidencia previa que dice que es el rango de tiempo que hay que esperar. ¿Sí? Por eso que depende de cada problema y una exhaustiva revisión bibliográfica del tema, ¿cierto? El estado del arte del tema. ¿Sí? Pero volvamos al ensayo clínico, ¿cierto? En el ensayo clínico, usted selecciona a los individuos, usted los distribuye al azar, el N grande, usted lo asigna al azar, usted no sabe en qué grupo están, vamos a hablar de eso, y a uno le da el mejor tratamiento y al otro la droga y luego espera infarto. Sigue en el tiempo. ¿Y qué es lo que mide? Depende cómo define el desenlace. Y su desenlace, ¿cierto? Que es el outcome primario, ¿cierto? Es, por ejemplo, infarto. Eso es una variable categórica con 2 niveles. O tiene infarto o no tiene infarto. Y esas variables se expresan mediante conteos de frecuencia. ¿Cuántos sí, cuántos no? Y se normalizan como una proporción de la población dentro del grupo, de la muestra. ¿Sí? Dame un segundo. ¿Cómo yo voy a presentar un dato categórico, infarto de infarto, contando el número de infartos, contando el número de no infartos y dividirlo por el total de individuos del grupo? De esa manera tengo la proporción de individuos que hacen infarto, un 12%, un 15%. Esa es la medida resumen de esa variable categórica. Que eso tenemos que hablar harto de eso después. ¿Sí? En cambio, si por ejemplo el desenlace fuera presión arterial, yo voy a medir la presión arterial en milímetros de mercurio. ¿Sí? Y le voy a fijar una meta, porque a lo mejor no saco nada con que una droga reduzca 5 milímetros de mercurio. Eso puede ser estadística, vamos a ver después que podría ser significativo desde el punto de vista estadístico, pero desde el punto de vista clínico es irrelevante, ¿cierto? O sea, ¿a qué? ¿Sí? Pero si nosotros nos ponemos una meta, mira, 20 milímetros de mercurio, porque eso se ha visto que es clínicamente relevante, ese es el desenlace, una reducción en 20 respecto al basal. Y ese es el desenlace. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Eso es en el caso del ensayo clínico. Yo parto con la población general, la distribuyo al azar, aplico el tratamiento, certifico que le estoy dando el tratamiento y después certifico el desenlace. ¿Sí? En el caso de un estudio de cohorte, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Se veía hacia atrás? No, cohorte siempre es adelante, cohorte siempre es prospectivo, acuérdense, por definición. Una cohorte siempre es hacia adelante. ¿Sí? En una cohorte es lo mismo que está allá. Miren, ¿qué estamos estudiando? Si fumar produce cáncer. Exposición, tabaco, desenlace, cáncer de pulmón. ¿Sí? Pero, no podemos hacer un ensayo clínico. No podemos tomar toda la gente de esta ciudad, a una ponerla a fumar, a la otra impedirle que fume, y esperar y seguirlos en el tiempo, certificar que un grupo fuma y certificar que un grupo no fuma, seguirlo en el tiempo y ver cáncer. No podemos. Para eso están los estudios observacionales, y el mejor es el estudio de cohorte. En el de cohorte usted observa naturalmente qué grupo de la población fuma y qué grupo no fuma. Lo invita a participar, certifica, ojalá de la manera más precisa, más irrefutable posible. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo ustedes certificarían que alguien fuma? ¿Cómo certificarían que usted fuma?
Por ejemplo, disculpen, preguntarle si fuma o no fuma una persona. Puede inventar, puede exagerar, puede subestimar, ¿cierto? Acuérdense que la gente miente, ¿cierto? Y por lo tanto, jóvenes, así que, por lo tanto, me quedo con eso. Fíjense, eso significa, si imputé mal un individuo que fumaba y uno que no fumaba, los resultados de la asociación van a dar cualquier cosa, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Hematocrito, mira, entonces debo definir hábito tabáquico crónico y un hematocrito sobre tanto. Sí, en la entrevista uno podría ver dedo amarillo, podría ver diente amarillo, podría, ojo, no estoy diciendo que sea el caso, pero una muestra de sangre y medir el nivel de monóxido de carbono en sangre. Las personas que tienen hábito tabáquico tienen mayor nivel de monóxido de carbono en sangre. Ya, a lo que me refiero, y pueden haber 10 maneras más, ¿sí? A lo que me refiero es que debemos certificar de la manera más irrefutable posible la exposición. ¿Pero siempre va a haber como algo que es un porcentaje que no lo vamos a hacer? Depende. Por ejemplo, si se imputa justo con un cuadro de coagulación. O Sí, por ejemplo, pero- si vive en altura un día X o un día se desnuda. No, ya, de acuerdo, pero usted pregunta esas cosas. Vamos a hablar de los criterios de inclusión y exclusión, ¿sí? Un criterio de inclusión, los criterios de inclusión y exclusión, ojo, acuérdense de esto, son criterios metodológicos relacionados con el problema que estamos investigando. No son cosas externas, no es si firma o no firma el consentimiento informado. Si firma o no firma el consentimiento informado, ¿van a cambiar los resultados? No, es un requisito legal, no es metodológico, ¿sí? Son requisitos metodológicos ad hoc al problema que estoy investigando. Pues. Entonces, si yo sé que una variable que incide en el hematocrito es, o en el monóxido o lo que sea, vivir en la altura, voy a descartar personas. Y eso lo hago en una entrevista. ¿Usted ha ido a la altura o ha vivido en la altura más de 3.000 metros? ¿O dónde ha vivido también? Vivía en Ollagüe, que es al interior de la segunda región, bien arriba. Ya no me sirve. Gracias. Otro, busquemos otro. ¿Ya? Porque hay que definir los criterios. Pero el tema es que uno observa naturalmente lo que ocurre. Uno miren, busca individuos que fuman e individuos que no fuman. Y ojalá podamos certificar esa exposición, ¿sí? Y luego nosotros nos seguimos y vemos el desenlace. Acuérdense que el desenlace puede ser cáncer, no cáncer. ¿Sí? Ese es el desenlace. ¿Sí? Depende de cómo lo definamos, pero pensemos en eso. ¿Cuál es la diferencia de esto con un ensayo clínico? Fíjense que es bien, voy a hacerlo así. Fuma, no fuma, desenlace. ¿Cuál es la diferencia de esto con lo que está allá? Que yo no asigné, que yo no seleccioné, que yo no puse un grupo a fumar. Acá yo puse un grupo expuesto a un tratamiento y en el otro con un tratamiento alternativo. En cambio acá yo observo lo que naturalmente se da en la población. Pero tiene la misma forma, ¿se dan cuenta? Parto de la exposición, la trato de certificar lo mejor posible y lo sigo en el tiempo. Y lo sigo igual que a un tipo que está en el ensayo clínico. Lo sigo igual. Ojalá con ninguna distinción respecto al ensayo clínico. ¿Eso qué significa? Vengo una vez al año o vengo cada 6 meses y vamos a hacer un test de cáncer, por ejemplo. Lo mismo que haría para un ensayo clínico. ¿Sí? Con la diferencia que aquí yo no puse, yo observé lo que naturalmente estaba ocurriendo en la comunidad. No puse a un grupo a fumar y a otro no. Pero se parece reacto al ensayo clínico. Por eso, después del ensayo clínico, el estudio que más peso tiene es un cohorte. Porque es lo más parecido al ensayo clínico. Y con esto puedo responder preguntas de teología. Preguntas en las que yo no puedo exponer a las personas a algo que sospecho puede ser dañino. ¿Sí? ¿Les parece, jóvenes? Ya. Y un caso control, miren la cosa loca. Un caso control es, ya me quedé sin pizarra, voy a anotar acá. Un caso control es esto, miren. Fuma,
no fuma. Cáncer, cáncer. ¿Y qué estoy estudiando? Exposición, desenlace. Allá también, exposición, desenlace, en el ensayo clínico también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se parece al de allá? Es igual, de lejos se ve igual. La diferencia clave, pero vuelvo a repetir, no pierdan de vista que están estudiando exactamente el mismo fenómeno, lo mismo. Quieren responder exactamente la misma pregunta, lo mismo. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí, en vez de buscar personas que fumen y no fumen, buscan personas con cáncer y sin cáncer, hoy día, y miran hacia atrás en el pasado si estuvieron expuestos al factor que aquí estamos investigando. Pero es la misma pregunta, la misma asociación. La única diferencia es que la diferencia está dada en cómo conformo mi grupo, con qué criterios tomo personas, invito sujetos. Allá voy a seleccionar de la población personas en las cuales hay exposición y la puedo certificar. En cambio acá voy a buscar el desenlace. Voy a buscar individuos que tuvieron cáncer y también un grupo control sin cáncer y le voy a mirar al pasado. Le voy a preguntar al pasado si estuvo expuesto o no al factor de exposición. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que también lo vimos en la sesión anterior. Que voy a preguntarle, oiga, ¿usted tiene cáncer de pulmón? ¿Sí? ¿Y usted fumaba? Sí, yo fumaba. ¿De qué edad? De los 15 años. ¿Y cuánto fumaba? Una cajetilla de esto. ¿Usted fumaba? No, yo no fumaba. Y así uno va contando. Individuos con cáncer y sin cáncer hay que tener un grupo control, hay que armar un grupo control de personas más o menos similares, pero sin cáncer, y también preguntarles si fumaban o no fumaban. ¿Sí? Vamos a ver el diseño claro después. ¿Sí? Y eso pues, y la respuesta va a ser la misma, voy a responder la misma pregunta. ¿Cuál es la diferencia entonces entre este diseño y el de cohorte? Me acuerdo que la clase pasada dijo que como es retrospectivo es muy subjetivo porque no sabes bien si la persona indicó bien la cantidad o si es que se acuerda, porque muchos dijeron, usted explicó algo de la leche, dijo así como, ¿cómo saben que de verdad esa persona tomó la leche cuando chica? Claro, miren, la diferencia hay en que en el de cohorte nosotros certificamos tanto la exposición como el desenlace. El investigador lo certifica. En cambio acá nosotros solo constatamos el desenlace y escarbamos en el pasado si estaba presente o no el factor de exposición. Y eso cuando digo escarbar, porque habitualmente me dice, le pregunta a la persona. Preguntar no es bueno, ¿sí? Cuando lo queda otro no tiene que preguntar, ¿sí? Pero ojalá podamos, en serio, porque la gente se confunde, ¿sí? Ojalá podamos certificarlo. ¿Cómo? Registro clínico. Ya, pero a lo mejor el médico tratante llenaba el lote, la ficha no está ni ahí. Porque pasa eso también, pues, ¿sí? Sobre todo antes, hoy día no, ya, yo creo que con ustedes no, pero antes pasaba eso, ¿cierto? Que las fichas se llenaban al lote, eran incompletas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entonces? Que en el caso control yo solo puedo certificar el desenlace, pero no tengo certeza meridiana de la exposición. Y debo basarme en reportes indirectos, en registros históricos de si fue o no la exposición, ¿sí? Y por lo mismo puedo responder la misma pregunta, pero como decía, ¿cuál es su nombre? Leticia. Este diseño tiene más sesgos. Eso que decía Leticia se resume en sesgos. Y sesgos es error. Me voy a equivocar más con esto. Voy a cometer más error. ¿Eso qué significa? Que la información que genere de un caso control, aun cuando, vuelvo a repetir, responde la misma pregunta, es de menor calidad de evidencia. Como tiene más sesgo, voy a confiar en ella, pero no tanto como confiar en eso. Eso
es más confiable. Yo puedo, como imputé ambas cosas, o sea, certificar ambas cosas, confío más en eso que en esto, ¿sí? Ahora, eso significa entonces que este estudio o este diseño es de menor calidad, pero, como dijimos en la clase anterior, voy a recurrir a él cuando no me quede otra, cuando no tengo tiempo para esperar 20 años, o lo que les contaba el otro día del caso de la leche y la osteoporosis en la vida adulta, ¿sí? Si quisiéramos saber el efecto de tomar leche en la infancia temprana sobre la prevención de osteoporosis en la tercera edad, con un ensayo clínico, pero puede ser malo. O no, a lo mejor la leche es buena, pero tengo que dejar un grupo sin tomar leche. Y si sospecho que es buena, voy a dejar un grupo sin algo bueno. No es ético, no, ya. Entonces, una cohorte es lo mejor. Eso significa que hoy día hay que buscar niñitas entre 1 y 5 años, certificar cuánta leche toman y después olvidarnos, esperar 60 años y ver qué proporción de fractura hay en ese grupo de niñas. En las que tomaban harta leche, generalmente ahí uno no puede descartar que alguien no tome. Lo que uno hace es comparar dosis, ¿sí? Por ejemplo, miren, si uno quisiera hacer un estudio de contaminación ambiental, ¿puedo tener un grupo no expuesto a contaminación? No. Que sea equivalente al grupo de investigación, es rarísimo. Lo que usualmente uno hace es buscar un grupo menos expuesto y un grupo más expuesto y ver diferencias ahí, ¿sí? Por eso, para cada problema hay que buscar un control adecuado, ¿sí? Dame un segundo, pero en el caso, en ese diseño de la osteoporosis, me voy a esperar 65 años para tener los resultados de un estudio de cohorte. Vamos a estar, los investigadores que partieron del estudio probablemente hayan muerto hace rato, ¿sí? O estén en un asilo, ¿cierto? Se rige, pero eso, van a estar con Alzheimer y van a acordar del estudio. Entonces hagamos caso control. Pero oye, me acabas de decir que es de peor calidad, pero no tenemos mucha opción, pues, es lo que podemos hacer. Ahora, todo es relativo a la decisión que estamos tomando, eso lo dije el otro día. Indicar leche como una medida de prevención de osteoporosis o no hacerlo en base a esta evidencia, si me equivoco, es muy grave el problema. Sabiendo que la leche es un alimento completo y tiene otras bondades, ¿sí? Aquí el desenlace, aquí no estamos buscando el desenlace leche de nutrición o leche a nivel nutricional. Queremos usar leche osteoporosis en 60 años más, ¿sí? Entonces, estos estudios de baja calidad, porque son de baja calidad, muchas veces se toman para medidas que no tienen, que no cuestan mucho, o que a lo mejor cuestan poco y tienen un impacto grande en la comunidad. Medidas que no son tan terribles, pero por ejemplo, iniciar el tratamiento de una droga o de una intervención en base a esto no es ético. Es como no es ético. O sea, ¿sí? Ahí tenemos que exigir un ensayo clínico y un ensayo clínico bien hecho. Yo ahora estoy, a pesar de que he mencionado sesgos, el problema de la calidad de evidencia son los sesgos. Y podemos tener ensayos clínicos malísimos, ensayos clínicos llenos de sesgos, ¿sí? Yo estoy hablando de la teoría, de un ensayo clínico bien hecho, pero no porque algo diga ensayo clínico, ya yo le creo, es la verdad. Por eso que existen, como les comentaba, Cochrane, ¿cierto?, que hace revisiones sistemáticas y analiza los sesgos de las publicaciones. Incluso hoy día pide hasta las bases de datos a los investigadores, se entrevista con los investigadores. ¿Para qué? Para darle a usted, clínico, una recomendación. Mira, esta evidencia, hay 10 ensayos clínicos que apoyan esta intervención. Pero ¿sabe qué? Los 10 ensayos clínicos tenían montones de sesgos. Se equivocaron en esto, se equivocaron en esto. Por lo tanto, son ensayos clínicos, pero en vez de ponerle una A, le vamos a poner una D. De una escala de A a D. Y ahí usted ve si toma la decisión o no. Si al final la ley y la responsabilidad es suya, como clínico, ¿cierto? Pero mira, hay evidencia de calidad A. Fantástico, lo ocupo ojos cerrados. Y ustedes después ponen un juicio argumental. Miren, aquí está una revisión sistemática que dice que era calidad A la evidencia, ¿sí?
No usé algo así como que no había evidencia. ¿Sí? Eso lo van a analizar exhaustivamente el próximo año en medicina sangriense. ¿Sí? En medicina sangriense se dedica, es un curso dedicado a identificar sesgos. ¿Sí? Este curso es como la intro. ¿Sí? Ahora sí, disculpa. Pero por ejemplo, aquí, ¿por qué serían ambas flechas y no sería solamente desde el cáncer a ver el tipo de población si tuvo la exposición? ¿Cómo no lo entiendo? Es que, por ejemplo, ya, ustedes mencionó, este era el de corte y este era Caso control. Caso control, ya. Nos dijo que en un principio eran iguales hasta que colocó la otra flecha porque yo estaba usando personas que tenían cáncer y ver si tenían exposición o no a fumar. Entonces, ¿por qué aquí no sería solamente con la flecha desde el cáncer hacia la exposición? Porque a mí, sí, lo entiendo, a mí no me interesa esa pregunta, me interesa responder esa. Yo quiero responder eso. Entonces, o sea, teóricamente sería como... Disculpe, yo quiero establecer asociación entre esto, que esto provoca esto, no al revés. La flecha indica la dirección de la asociación. Exposición, desenlace, o sea, causa-efecto. Sería como el método y esa sería la respuesta a la pregunta. Exacto, la diferencia está, vuelvo a repetir, ambos responden lo mismo. La diferencia está en cuál es el criterio de selección de los sujetos. ¿Cómo voy a formar mis grupos? ¿Cómo voy a formar mis cohortes? En estricto rigor, un caso control también selecciona cohortes, pero son cohortes retrospectivas de individuos con cáncer. Ya, no usemos esa palabra, llamemos caso control. ¿Sí? Es simplemente, la diferencia está dada en cuál. Lo primero es que ambos son observacionales, o sea, yo no asigno nada, yo solo observo. Y lo segundo es el criterio de cómo voy a agrupar individuos, en base a qué criterio. En el caso de un cohorte selecciono en base a la exposición, en el caso de un caso control selecciono en base al desenlace. Y ese es mi grupo de investigación. En el de cohorte, los expuestos, y yo voy a seguirlos en el tiempo, a esperar el desenlace. En el caso control, mi grupo son personas con el desenlace. Y voy a indagar en el pasado si estuvieron expuestos o no al factor de exposición. ¿Sí? Y como eso se basa en registros, tiene menor calidad, porque los registros pueden ser... Miren, esto de registro, porque podría no ser, se basa principalmente, la diferencia es que el investigador no certifica la exposición. La idea es que el investigador certifique ambas variables, ¿sí? Como pasa en la cohorte. En el caso control, el investigador no puede certificar la exposición y debe confiar en otras cosas. ¿Sí? ¿Sí? A veces, ojo, hay diseños caso control en que uno tiene marcadores biológicos de exposición y lo puede certificar. Va a depender de nuevo del problema biológico, del problema que estamos analizando. ¿Sí? Eso, jóvenes. Y entonces, ¿qué más nos queda hablar? ¿Alguna duda? Ya, entonces, ahora vamos a mirar derechamente. ¿Qué más nos queda? Tenía que hablarles de sesgos. Ahí está la definición de la RAE de sesgo. Fíjense que sesgo tiene un montón de definiciones. Torcido, cortado, situado oblicuamente, grave, serio en el semblante. Serio en el semblante, ¿qué es eso? Está serio, ¿cierto? Ya, quieto, pacífico, sosegado, ya, pero estadística. El error sistemático en el que se puede incurrir cuando al hacer muestras o ensayos se seleccionan o favorecen una respuesta frente a otra. La verdad es que esta definición de sesgo está muy cerrada, ¿sí? Solo mira una parte de las fuentes de sesgo, ¿sí? Vamos a ampliar un poco la definición, ¿sí? Pero lo importante es eso, el sesgo puede introducir un error. ¿Eso qué significa? Si yo quiero medir una variable y la variable verdadera, que no conozco, pero la variable verdadera, si la pudiera conocer, supongan que es 10. 10 más menos 2 unidades. Esa es la variable verdadera, la que yo estoy buscando, pero que no conozco. Pero imagínense que eso es. Un sesgo sería que producto de investigación yo informo que el resultado es 14 más menos 5. Eso es un sesgo. Me estoy alejando del valor verdadero.
Y eso significa que estoy cometiendo un error. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto lo vieron entre paréntesis con la doctora Navega en primero. Lo vieron en un laboratorio, en el primer laboratorio de medidas, que ella le habla de sesgos. Le habla del caso error y de... Acuérdense que hay dos tipos de sesgos. El error indeterminado y el determinado. El determinado es el que se debe al azar puro. Azar puro. ¿Y cómo uno sabe que es azar? Porque generalmente, si el valor medio es 10, genera variabilidad simétrica a ambos lados. El azar genera que el resultado varíe tanto por debajo del valor verdadero como por el valor por encima del valor verdadero. Eso es un error indeterminado o aleatorio o estadístico, tiene todos esos nombres. Y eso es un error intrínseco a la variable que estoy midiendo, es parte de la variabilidad poblacional de la variable. ¿Sí? O sea, ese error es el bueno, o es el real, o es el inherente, el que no podemos deshacernos. ¿Sí? Y que, insisto, da cuenta de la variabilidad. ¿De qué variabilidad habla? Por ejemplo, si midiéramos la presión arterial de todas las personas que están en este curso, va a haber una media y algunos van a estar por debajo de la media y otros van a estar por arriba. Y si el N es grande, o sea, si fuera una población, van a ver que el error se distribuye simétricamente a ambos lados, tanto por debajo de la media como por arriba de la media. Debería, ¿sí? ¿Sí? Eso por una parte. En cambio, el error determinado es el sesgo. Y ese es un error que uno comete, que a veces no sabe que lo está cometiendo, pero hay alguien que lo está cometiendo, no se debe al azar. ¿Sí? Hay un error que puedo identificar. Esa es la diferencia entre el error aleatorio y el no aleatorio. El aleatorio es un sesgo porque, ¿por qué? Porque si investigo, puedo identificar la causa y porque usualmente afecta hacia un lado, o sobreestima o subestima el valor verdadero, pero no es simétrico, no es como el aleatorio, que va para los dos lados. ¿Sí? El error, el sesgo, siempre genera un aumento, una sobreestimación o una subestimación. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de sesgo, esto solo lo voy a comentar. Hay tres tipos de sesgo. Esto es como para que lo tengan presente. Hay sesgos de selección, sesgos de medición y sesgos de confusión. En esos tres grupos todos los sesgos se van a agrupar. ¿Sí? En los de selección tienen que ver con la muestra que estoy seleccionando. ¿Sí? Imagínense que quieren evaluar, voy a poner un ejemplo burdo, pero imagínense que quieren evaluar prevalencia de patología psiquiátrica y hacen su estudio en el psiquiátrico. ¿Qué prevalencia van a encontrar? Altísima. Y después van a decir, es que la prevalencia, ¿de dónde sacaste ese número? ¿No? ¿Y a qué le contaste en el psiquiátrico? ¿Por qué? Porque hay un error en la selección de los individuos en los cuales incluir en la muestra. O sea, ¿a quién le pregunté? ¿Sí? Ese que estoy poniendo un ejemplo que es como obvio, se da mucho, aunque ustedes no lo crean. O por ejemplo, hay un sesgo que se da, que también es de selección. Seleccionar personas que consultan a la consulta, que van a su consulta, es un sesgo. Porque no necesariamente se comportan igual que la población general. ¿Sí? Ahora, ojo, que lo de los sesgos muchas veces no lo vamos a poder eliminar. Lo importante es tenerlos claros y declararlos, explicitarlos. Es decir, mira, la pifia de mi estudio es esto. Y decirlo. Mejor decirlo uno a que un revisor te lo diga. ¿Sí? Uno, ser bien franco. Mira, el sesgo es que yo... Y vamos a seguir con eso. Diga. Eso es un sesgo igual. Exacto, sí. Lo que pasa, jóvenes, miren, lo que pasa aquí, de nuevo, ya pasó. Se da un dilema entre la teoría estadística, la teoría muestral y la ética. Y ojo, que es el dilema que se da en toda la actividad humana. ¿Sí? Hoy día todas las actividades humanas se confrontan con la ética. ¿Sí?
Entonces, nosotros aquí estamos obviando la ética. ¿Sí? Acuérdense que la ética está mirando de arriba. Y cuando usted diga, ya terminé el proyecto, va a llegar, no, eso está malo, no puede hacerlo. Si está bueno, no puede. Mire, viola este principio y este principio. ¿Sí? Por lo tanto, en esta fase no mezclemos la ética, porque insisto, la ética no tiene que ver con la metodología. Insisto, ¿la ética qué es? La ética es un juicio sobre si algo es correcto o no, lo que debería ser correcto o no, ¿cierto? ¿Y cómo no podría mezclarlo sin ideas que si ya un trabajo se hace como buen estilo para que se pueda hacer? La idea sería combinaciones que sería otra producción. Ya miren, se lo digo de otra manera, es que, miren, lo que usted está diciendo es tan... Es muy productivo. No, lo que usted dice es tan claro, tan cierto, pero ¿qué le voy a decir? De hecho, yo pensé en escribir un paper sobre eso, no he tenido tiempo para escribirlo, de cómo la ética, la legislación chilena en ética afecta la metodología, afecta la estadística, porque impone restricciones, ¿sí? Pero por eso estoy diciendo, la ética es un ordenamiento que nos dimos todos, ¿sí? La ética está por encima de la metodología, ¿sí? Son caminos distintos, ¿sí? Ya, lo que quiero, pero siguiendo con los sesgos de selección, ya mencionamos algunos, sesgos de no respuesta, puede haber un grupo que no responde, y eso es malo, eso es un sesgo. Ese grupo está perdiendo información de la muestra, ¿sí? Y hay uno que es re interesante, que se llama el sesgo de membresía, que se da mucho, sobre todo en estudios conductuales. Por ejemplo, imagínense que hay un tema sobre, voy a dar un ejemplo tonto y neutro, porque hay un montón de ejemplos sensibles, pero no. Por ejemplo, temas relacionados con el fútbol, ¿sí? Sobre temas de fútbol. Usted quiere hacer una investigación relacionada con el fútbol. ¿Quiénes creen que van a...? Si usted tiene que invitar a la población a participar en su estudio, ¿quiénes creen que van a adherir más a esa investigación y quiénes no van a estar ni ahí? Los hinchas del fútbol. Los hinchas del fútbol, hoy un estudio, pero si yo soy seco, yo necesito todas las estadísticas, yo no sé qué cosa. ¿Y qué va a pasar? Que hay temas que convocan a ciertos grupos de la población y excluyen a otros. Por lo tanto, si yo saco conclusiones de ese estudio que llegaron puro futbolito o puro futbolero, claramente no va a representar a la población, pues. Y yo no quiero representar al grupo futbolero, quiero representar a la población. Quiero inferir sobre la población. ¿Sí? Ya. Todo esto son sesgos de selección. Luego están los sesgos de medición. Y aquí incluye el sesgo de memoria, que a veces la medición se basa en el autorreporte. Y la memoria introduce errores, pues. ¿Sí? Eso es un sesgo. ¿Sí? El sesgo de adaptación. El sesgo de adaptación se da cuando a veces un individuo, sobre todo en ensayos clínicos, es asignado a un grupo y no lo tolera o no se siente bien, que puede ser subjetivo, o puede no serlo, pero no lo tolera y dice, no, sabes que yo no sigo. ¿Y qué es lo que habitualmente se hace? Se lleva poco tiempo, se anota y se cambia de grupo. ¿Sí? Eso es un sesgo de adaptación. Y el otro, un sesgo de procedimiento. ¿Qué será un sesgo de procedimiento? En el campo de sesgos de medición, medir mal algo. Que el manómetro estaba mal calibrado, que el glucómetro estaba mal calibrado, que el laboratorio donde mandé a medir mis muestras no estaba certificado y me dio cualquier cosa. ¿Ya? Esos son sesgos que van a afectar la calidad de los resultados, ¿cierto? De procedimientos. También, ojo, aquí hay un sesgo de medición súper importante, porque lo del laboratorio es como obvio, ¿cierto? Pero hay un sesgo que es el sesgo de quien evalúa el desenlace clínico. Suponga que el desenlace clínico es algo semiológico puro. ¿Quién hace esa evaluación? Si algo semiológico puro, el médico, el clínico hace la evaluación, ¿cierto? Y si el clínico sabe, este está en el grupo experimental, yo sé que lo dejaron en experimental, aunque no lo crean, porque es humano, porque no es una máquina,
va a mirar distinto a ese paciente. O si sabe que ese está en el grupo experimental, va a ser más acusoso en el examen que si supiera que está en el grupo control. Porque, si está en control, ya no, ya vaya, si usted no tiene nada. No importa el grupo experimental. ¿Sí? Eso también es un sesgo de medición. Quien mide el desenlace clínico es clave. Y ojalá sea ciego, lo que hablábamos la otra vez, ¿cierto? Uno no tiene que saber en qué grupo está, ¿sí? La persona que mide. ¿Para qué? Para disminuir el sesgo de procedimiento. Perdón, de procedimiento, ¿sí? Que es de medición, ¿sí? Es un sesgo de medición. Y finalmente están los sesgos de confusión, que estos son los más fáciles de evitar. Porque el sesgo de confusión, miren este caso, este libro, ¿sí? Usted quiere estudiar fumar y cáncer. No, sí quiere fumar y cáncer, ¿sí? Pero, mejor voy a poner otro ejemplo. Usted quiere fumar alcohol, consumo de alcohol y cáncer. Porque hay reportes que dicen eso, ¿cierto? Que el alcohol está vinculado al cáncer, ¿cierto? Si usted no controla por hábito tabáquico, sus resultados van a estar alterados. ¿Por qué? Porque se sabe que el hábito tabáquico se vincula al alcohol. Siempre, generalmente las personas que toman, fuman. No sé si se han dado cuenta que es muy raro, salvo en los rehabilitados, ¿cierto? Porque los fumadores, pero cuando uno parte a su edad, es imposible ir a una fiesta y tomar y no fumar. Bueno, antiguamente, que ahora ya es más fuerte la lucha contra el tabaco, pero antes no. Antes uno se fumaba 2 cajetillas en la fiesta, ¿sí? Era como indisoluble fumar y tomar, ¿sí? Jóvenes, pero fumar también se asocia al cáncer. Entonces, fumar es una variable confusora, porque incide, ¿sí? Sí, le voy a bajar un poco. Aló, ¿ahí me escuchan atrás? ¿Jóvenes? ¿Me escuchan atrás? Ya, entonces, ¿me escuchan, cierto? Ya, perfecto. Entonces, fumar, fíjense, es una variable confusora. ¿Por qué? Porque se asocia tanto a la exposición como al desenlace. Ese es el requisito para poder considerar una variable como confusora. ¿Sí? ¿Y qué es lo que debo hacer? ¿Creen ustedes? ¿No puedo hacer el estudio? Lo hago, pero debo desagregar los datos considerando la variable fuma o no fuma. O sea, debo ver personas que toman, que fuman y no fuman, y cáncer, que fuman y no fuman. Debo controlar la variable, en este caso, cuando estoy viendo exposición, ¿cierto? Alcohol, que fuman y no fuman, controlar por exposición, ¿sí? Y eso se llama un sesgo de confusión, ¿sí? El sesgo de confusión es el sesgo más frecuente y es el más evitable, es el sesgo más tonto. ¿Por qué podría cometer ese sesgo en base a este ejemplo? ¿Cuál sería la fuente de que comete este sesgo en base a este ejemplo que le acabo de dar? Que no revisé bien la literatura, que no revisé el conocimiento previo existente. Porque si hubiese revisado bien el conocimiento previo existente, hubiese visto que también fumar se asocia al consumo de alcohol y al del cáncer. Por lo tanto, este sesgo de confusión se resuelve en base a una exhaustiva revisión bibliográfica. Y ese sesgo es un sesgo tonto. O sea, que un revisor le diga, oiga, ¿y controlo por algo tabáquico? Es como la avestruz, tiene que hacer un hoyo y enterrar la cabeza. Porque perdió plata, tiempo. ¿Se dan cuenta? Por eso que digo un sesgo tonto, o el sesgo de la vergüenza. ¿Sí? Que un revisor le diga, oiga, ¿y controlo por algo tabáquico? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Vaya a estudiar, bueno, o sea, ¿sí? ¿O qué calidad de...? Por eso, fíjense, por eso es importante la idoneidad en el trabajo, ¿sí? ¿Qué ven, jóvenes? ¿Y qué más? Bueno, eso básicamente. Y lo último,
Esto lo van a ver después, ¿sí? Lo van a ver con Hernán, cómo controlar el sesgo, sobre todo el de confusión. Ah, ya, y con esto vamos a recreo. Esto que está aquí, esto que está acá es la típica diapo de medicina basada en evidencia. Esta fue cuando recién partió, porque la medicina basada en evidencia tiene 25 años, ¿no? Es algo nuevo, ¿sí? 25 años no es nada, ¿cierto? Ya. Cuando recién partió, esta era la flecha de la calidad de la evidencia. ¿Sí? Lo más rudimentario, lo que menos evidencia genera es reporte de caso clínico. Vamos a hablar de eso después. ¿Sí? Pero reportar un caso clínico, que es muy común, ustedes todavía no están en la necesidad, pero después están en la necesidad, publican un caso clínico. Eso sirve, pero poco. ¿Sí? En cuanto a peso para tomar decisiones, es lo más pobre. ¿Sí? Vamos a hablar de por qué igual se hace, ¿sí? ¿Cuál es la gracia? ¿Sí? Porque algo tiene, ¿sí? Pero en cuanto a calidad de evidencia es lo más bajo. Luego, series de casos. Juntan casos relacionados. ¿Sí? Que sumar casos individuales pero relacionados. Eso se llaman series de casos. Eso le sube un poquito el pelo, pero sigue siendo de muy baja calidad. Luego están los de corte transversal, los que miden simultáneamente la exposición y el desenlace, y ya dijimos que mejor no perder el tiempo en eso. ¿Sí? Luego vienen los de caso control, luego los de cohorte, luego los ensayos clínicos autorizados y finalmente las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas se funde en un único estudio muchos ensayos clínicos o muchos estudios de cohorte o muchos diseños caso control. Hay revisiones sistemáticas de ensayos clínicos autorizados, de estudios de cohortes y de caso control. ¿Sí? Pero la revisión sistemática lo que hace es sumar los todos, por decirlo así, y generar un estimador, estos estimadores de efectos, estas medidas de efecto que vimos un rato, combinadas de todas. Cosa que no debería ser. Hay varios requisitos para poder hacer un metaanálisis. Metaanálisis significa tomar el reporte, la medida de efecto de muchos diseños, de muchos ensayos clínicos, y fundirlos en un único estimador combinado. ¿Sí? Vuelvo a repetir, eso no es simple, no es llegar y voy a sacar el promedio. No, hay que hacer un estudio bien concienzudo para poder llegar a eso, ¿sí? Porque a veces no se puede. ¿Sí? Lo importante es que la revisión sistemática se considera la mejor calidad de evidencia porque resume la evidencia de muchos diseños. ¿Ya? Por lo tanto, ¿en qué deberían confiar? En revisiones sistemáticas, siempre. Primero ir a una revisión sistemática. ¿Sí? Por ejemplo, yo me acuerdo en primero cuando hablábamos de las inyecciones de colágeno, de ácido hialurónico. Cuando hablábamos de ácido hialurónico para la maqueta celular y para la gastritis, ¿se acuerdan? La artrosis. ¿Se acuerdan? Ya. Yo les dije que no tenía ni un efecto tomar cartilotirón, ácido hialurónico, todas esas cosas no tenían ni un efecto. Y lo único que tiene algo de efecto, pero un efecto leve, que no justifica su uso, es una inyección directa de ácido hialurónico local en la articulación. Esa información que yo les di seguro la saqué de una revisión sistemática. ¿Sí? Porque esa debería ser su fuente para tomar decisiones. Buscar revisiones sistemáticas. ¿Sí? Si no hay revisiones sistemáticas, ya buscar varios ensayos clínicos. ¿Sí? Porque un ensayo clínico, insisto, no asegura nada. ¿Sí? Puede estar lleno de sesgos. ¿Sí? Y para poder identificar los sesgos hay una metodología exhaustiva. No es así como, mira, te equivocaste en esto. No, es un protocolo exhaustivo para poder identificar sesgos en ensayos clínicos. Ya jóvenes, recreo. ¿Qué hora es? Miren, una pregunta, solo una pregunta. ¿Cuántas clases nos quedan antes de la prueba?